Y la única forma que esto sea diferente de 0 es que ya el par sea diferente del par 0, 0. Entonces son equivalentes. Entonces con esto de aquí, esta función es continua en R2. ¿Ya? Porque estamos en el caso de que la discontinuidad es evitable. Entonces siempre que el límite exista, la discontinuidad es evitable. ¿Ya? Otro ejemplo ilustrativo es, por ejemplo, la función seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que se las había mencionado anteriormente. Por ejemplo, seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado no está definida, o sea, esta expresión, ¿sí?, no está definida para el par xy igual 0, 0, pero se puede definir, porque nosotros ya sabemos que el límite sí existe, pero se puede definir la función f de xy igual a seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado para todo xy diferente de 0, 0. Y en el par, donde xy es igual a 0, 0, en este punto, tendríamos que colocar, ¿qué cosa? 1, porque nosotros anteriormente ya habíamos visto que el límite de esta expresión cuando xy tiende a 0, 0 es 1. Entonces, si fijamos la imagen 1 en 0, 0, ya la hacemos continua. Y así se pueden algunas funciones cuyo límite existe en un punto, arreglarlas, redefinir o crear una nueva función que sea continua. O sea, por ejemplo, esta función la podemos haber dejado así con ese problema y decir, bueno, es continua para todo R2 menos el par 0, 0. Pero al haber creado una función de este tipo, ya estamos incluyendo a todo R2 y la estamos haciendo continua. Claro, porque el límite existe. Bien, con esto de aquí terminamos lo que es continuidad y vamos a entrar ahora a la definición de lo que es la derivada de una función de varias variables, no solamente la definición. Entonces, primero vamos a definir lo que es derivada direccional, que es un concepto, podríamos decir, nuevo. En una dimensión no se habla tanto de la derivada direccional, porque como estamos en una dimensión, solamente nos podemos acercar al punto x sub 0 por la derecha o por la izquierda. Estamos en una sola dimensión. Pero cuando ya la función es de varias variables, podemos hacer ese acercamiento al punto x sub 0 por varias direcciones. ¿Ya? Y justamente eso es lo que determina la derivada direccional, es decir, la variación que experimenta la variable dependiente cuando usted se está acercando al elemento x sub 0 siguiendo una dirección determinada, porque aquí ya la función de varias variables puede estar definida en R2 o un subconjunto de R2 que es un plano. Hay muchas rutas o muchos caminos para acercarme a x sub 0. Puede ser una función de 3 variables, entonces x sub 0 es un elemento de R3 y puedo acercarme a ese punto del espacio por diferentes caminos, diferentes rutas. Entonces esa derivada direccional nos da una medida de esa variación que experimenta la variable dependiente. Entonces sea f, que va de u, su conjunto de Rn en R. Esto es para una función escalar. Tal que u es abierto, punto seguido, sea x sub 0, elemento de u, y sea b, un vector unitario. De Rn. Punto aparte. Se dice que la derivada direccional de f en x sub 0, coma, a lo largo de la dirección v
Miren cómo dice, la derivada direccional de f en x sub 0 a lo largo de la dirección b, coma, denotada por. Entonces vamos a usar dos notaciones. Podemos usar esta notación, es decir, f', como la que ustedes vieron en cálculo de una variable, evaluada en x sub 0, punto y coma, b. O podemos utilizar la notación de acá, la derivada de f con respecto a b evaluada en x sub 0. Cualquiera de las dos significa lo mismo, derivada direccional de f en x sub 0 a lo largo de la dirección b, coma, está dada por dos puntos aparte. Entonces, podemos usar la primera, f' evaluada en x sub 0 a lo largo de la dirección b es igual al límite. ¿Sí? Vamos en este caso a poner un parámetro. Cuando el parámetro t tiende a 0, de la función evaluada en el punto x sub 0, más el parámetro t por el vector b, menos la función evaluada en x sub 0, sobre t. Punto y coma, sí y solo sí, el límite existe. Entonces esa es la definición de derivada direccional. Entonces miren que es una razón, es un cociente. Estamos midiendo en la parte de arriba la diferencia entre dos elementos de la imagen de f en el punto x sub 0 más t por b y la imagen de f en el punto x sub 0 sobre t. T también puede ser representado como la diferencia entre, o puede ser representado como una distancia entre dos elementos del dominio, pero en este caso, por definición, la derivada direccional utiliza este parámetro. Entonces, a medida que t tiende a 0, si la función es derivable, el numerador también va a tender a 0. Entonces, aquí tenemos un infinitésimo dividido para otro infinitésimo. ¿No? El cociente entre esos dos infinitésimos debe ser un número real para que el límite exista. Entonces, puede salir 0, puede salir un número positivo, puede salir un número negativo. La interpretación que se le da es similar a la que se vio en funciones de una variable. O sea, si ese límite es positivo, quiere decir que la función está experimentando un crecimiento, un incremento, ¿sí?, a lo largo de esa dirección, acercándonos a x sub 0. Si el límite es negativo, entonces la función está experimentando un decrecimiento en ese punto x sub 0 a lo largo de esa dirección. Y si el valor del límite es 0, entonces no aumenta ni disminuye, no está como estacionario en esa dirección. Para poder interpretar mejor lo que es la derivada direccional, vamos a ver una función, por ejemplo, de R2 en R, porque esta, por definición, es para funciones escalares. Cuando usted habla de la derivada direccional, usted está hablando de la derivada direccional de una función escalar. Y vamos a suponer que la función es de R2, o de un subconjunto de R2. Este es el punto x sub 0. Entonces, x sub 0 y y sub 0. Entonces aquí tenemos x sub 0, pero con unos ganchitos para indicar que es el vector x sub 0, y sub 0. Entonces yo lo que estoy haciendo con la derivada direccional es determinar cuál es la variación que experimenta la función f cuando yo me acerco a x sub 0, pero a lo largo de la dirección b. Entonces yo me puedo acercar a x sub 0 siguiendo esta dirección, por ejemplo. Pero también me puedo acercar a x sub 0 a lo largo de esta dirección. O puedo hacerlo así. Entonces, ¿cuántas direcciones hay? Hay infinitas. Hay infinitas formas de hacer variar x sub 0 y y sub 0. Miren que aquí estoy diciendo que las dos aumentan. Y si esto es un ángulo de 45 grados, estoy diciendo que x sub 0 y y sub 0 aumentan en la misma magnitud. Si me acerco así, de esta forma, en cambio, estoy suponiendo que y es la que está variando y que x se mantiene fija. Y si me acerco siguiendo esta dirección, no hay variación en y, sino en x. Entonces estoy suponiendo que y es fija y que x es la que x es la que se va a cambiar. Entonces hay muchas formas, hay muchas direcciones, hay muchas formas de combinar la variación de las variables independientes x y y en este caso, para acercarme a x sub 0.
Entonces, eso es lo que me dice la derivada direccional. Es decir, me da una medida de cuál es la variación que va a experimentar la variable dependiente si yo hago un juego con las variables independientes, un juego siguiendo una determinada dirección. Juego aumentando las dos al mismo tiempo, manteniendo fija X, aumentando Y, también puede ser así, ¿no? Ahí que estoy haciendo en esa dirección. Estoy disminuyendo Y y estoy aumentando X. Entonces yo tengo infinitas, como ustedes vieron, infinitas formas. Entonces para cada una de esas direcciones va a haber una derivada direccional, que no tiene que ser la misma, puede ser diferente. Entonces a lo mejor en el mismo punto, si yo me acerco a lo largo de un vector, obtengo una variación positiva. Y en el mismo punto, si cambio el vector B, obtengo una variación negativa. Y de esa manera entonces yo puedo ver cuál es la variación que me conviene. En qué manera o en qué proporción yo debo cambiar las variables independientes. Entonces veamos un ejemplo para ilustrar la definición.